Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a este módulo 10, Transformaciones en el mundo. Eh, Bienvenidos a este módulo, chicos. Es un placer poder trabajar con ustedes y poder coincidir en este momento con este módulo. ¿Sí? Mi nombre es Marco Aurelio Rodríguez, soy su facilitador. Los estaré acompañando en este mes que vamos a tener, estas 4 semanas que vamos a tener sobre este módulo 10. Es muy importante. Recordemos que ya están cerca de la mitad de lo que es su prepa en línea. Primero que nada, permítanme felicitarlos. Muy grato para mí coincidir con ustedes. Hay personas que quieren mejorar día a día, ¿no? Que quieren ser diferentes y ver las cosas de diferente forma. Y eso es muy importante para mí en lo personal y para Prepa en línea, ¿no? Que ya la sociedad esté optando por estar teniendo estas nuevas oportunidades, ¿no? Y usar la tecnología para poder estar llegando a cabo con ustedes. He tenido personas de Estados Unidos, de Centroamérica. Yo prácticamente desde que inició Prepa en línea he estado como facilitador y he estado apoyándolos. Bueno, ya sin más preámbulo, vamos a iniciar. ¿Cómo vamos a trabajar el día de hoy? Voy a tocar los principales puntos que necesitamos ver. Este, es bastante información, me voy a tener que ir un poquito rápido. Va a estar grabada la sesión para que posteriormente la puedan ver y compartir con sus compañeros y poder tener la información necesaria. Y vamos a ver las generalidades de cómo vamos a trabajar durante este mes, aunque ya se los puse en los avisos generales de plataforma y ya este mensajero interno de la plataforma. Entonces, ya sin más preámbulos y viendo que poco a poco se van a ir, agregando más de sus compañeros, bueno, vamos a empezarlo, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con el módulo 10, Transformaciones en el mundo contemporáneo. Mi nombre es Marco Aurelio Rodríguez Guzmán, soy su facilitador y el propósito de este módulo es analizar y aplicar de manera crítica los cambios en el mundo a partir de los acontecimientos sociales, económicos, políticos, científicos, ideológicos, culturales y geográficos más significativos en la historia de la humanidad durante el periodo histórico comprendido entre el siglo XIX y el siglo XXI, con la finalidad de que comprendan las raíces de los principales temas de la política mundial actual. ¿Sí? Si se dan cuenta, es muy extenso lo que vamos a estar viendo. Y si recuerdan, el módulo 8 y 9 también fue de parte de lo que fue historia. Y aquí ya hablamos en forma general lo que es ya la parte internacional de lo que es el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que nos repercutido, qué es lo que vamos teniendo y qué es lo que vamos a requerir? En esta primera semana vamos a hablar sobre las transformaciones mundiales de la segunda mitad del siglo XIX. Aquí vamos a identificar las grandes transformaciones mundiales de los ámbitos político, social, económico, cultural y tecnológico de la segunda mitad del siglo XIX, así como consecuencias de la Segunda Revolución Industrial y del desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Son temas muy interesantes que vamos a estar mencionando y que vamos a estar estableciendo puntos de vista. ¿Va? Entonces, recordemos que varias de las características que nos están imponiendo y que estamos viviendo hoy en día fue lo que se vivió hace muchos años y lo que se investigó, lo que se creó, lo que se desarrolló, todo lo demás que viene apuntado a esto, ¿ok? Entonces, recordemos que la primera revolución industrial fue cuando, y lo vieron en el módulos pasados, que fue cuando hizo un boom a la máquina de vapor, ¿no? De ahí donde el hombre podía trabajar y hacer más de lo que podía en sus músculos realizar. Entonces empezaron a crear las máquinas. Y la segunda revolución industrial que se considera se está estableciendo a partir de la mitad del siglo XIX, a donde ya cambia lo que traíamos de la primera revolución industrial
de cómo se fue creciendo para llegar a la base tecnológica del siglo XIX, de la industria química, eléctrica, energética y transporte. Y esto es muy importante porque de ahí parte todos y cada uno de, de, las, de los elementos que vamos a ir necesitando, ¿no? Lo que vamos a ir procurando de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y aquí hay una tabla en la cual identifica de lo que es la primera revolución industrial y la segunda, ¿no? La industria con mayor producción era la de textil y la de algodón, porque era lo que se requería. Hoy, en el siglo XIX, se hablaba de la química. La fuente de energía era el carbón, ahora era la electricidad y el petróleo. La producción de metales, metalurgia y la siderurgia, que son diferentes formas de ver los metales. Tipos de empresa pequeñas y hoy en día ya tenemos grandes concentraciones empresariales, los corporativos. Tipo de trabajo mecanizado, hoy ya lo tenemos de forma científica del trabajo. Lugar, Inglaterra, inicia en Inglaterra y se extiende a países europeos y a Estados Unidos. Y aquí es muy importante porque ya se empieza a internacionalizar todos los elementos que vamos a ir mencionando y vamos a ir tomando de cómo vamos avanzando este módulo. ¿Ok? Entonces, las características principales de la segunda revolución industrial fueron los conocimientos científicos, se adaptaron formas nuevas de organizar el dinero, el capitalismo, que ya hablábamos de imperialismo, monarquismos y grandes industrias, y vamos a ir viendo cada uno de ellos. El transporte y los medios de comunicación cambiaron radicalmente, estuvieron ya no nada más jalados por animales o los motores de uno o dos cilindros, sino también ya de más fuerza, ¿no? En la industria se construyó el hierro por el acero, se empezó el vapor por la electricidad y por los derivados del petróleo y se introdujo maquinaria automática para elegir y poner en funcionamiento otros trabajos de máquinas. Entonces, si nos damos dando cuenta, fue radical el cambio que sufrimos en este momento y en este transcurso de la industria, ¿ok? Y por consiguiente, como se fue creciendo y se fue apoderando cada vez más esta nueva forma de ver la tecnología, la industria y todo lo demás, se crearon nuevas niveles de riqueza que se establecieron. Las clases sociales ya se establecieron en ese momento por la burguesía, que eran personas propietarias de fábricas, transportes y bancos que imponían su gusto artístico y literario a la sociedad. Estaban los pequeños la pequeña burguesía, perdón, comerciantes profesionales y productores que vivían en ciudades, y el proletariado, la prole que se le llama, ¿no? Obreros y campesinos que vendían su fuerza a cambio de un salario mínimo. Entonces, si van dando cuenta, cambia. Ya hoy en día en estas fechas ya no se habla tanto de lo que era el agricultor, que era uno de los oficios, ¿no? O los oficios, los artesanos. ¿Por qué? Porque ya va cambiando toda esta dinámica, ya va estableciendo esos parámetros que se están requiriendo para poder seguir adelante. Entonces, se da una importante cambio en la parte científica, ¿no? Porque no estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de finales de 1800. Entonces, vemos aquí los ejemplos, ¿no? Se inicia con la pila eléctrica, ¿sí? Que hizo el barco de vapor, la primera locomotora, el motor eléctrico, el telégrafo eléctrico, ¿sí? El descubrimiento del aluminio, primera aleación metálica, los convertidores de Mesmer, ¿sí? La sosa cáustica, la dinamita, el motor a gas, la bombilla, ¿sí? También por Edison, primer central eléctrica del mundo se estableció, tranvías eléctricos, motor de gasolina se empieza a establecer, ¿sí? Patente del primer auto de motor que ya se realiza por Carl Benz, que es el que fundó la marca Benz, ¿sí? Electrificación del metro de Londres, que se empieza a realizar, motor a diésel se realiza, cinematógrafo, en 1893 se empieza ya a ver la cinematografía, el dirigible, primer vuelo en avión. Ahí es a donde tenemos que conjugar
y establecer todos estos parámetros, ¿no? Y ver qué era lo que estábamos haciendo y creando directamente desde, este, desde los principios de esta época, ¿no? Cómo poco se fue cambiando esos avances tecnológicos, ser jalados por una bestia, se llama ese caballo, que normalmente se llamaba en esa época, a estar arrastrados ya por un animal por un animal, perdón, por una máquina ya, ¿no? Ir más allá de la fuerza del ser humano y de los animales para poder obtener esos resultados que necesitábamos, ¿no? El día a día, el ir avanzando, el ir creando, ¿no? Entonces, a partir de 1850 se establecen nuevas aleaciones metálicas que estuvieron impactando en el desarrollo de la industria. Las aleaciones más usadas fueron el hierro, el cobre, el níquel y el acero. Si se dan cuenta, estos elementos que se van estableciendo son la base de todos los nuevos mecanismos y los nuevos inventos que se están realizando. ¿Sí? Descubrimientos como el níquel, la sosa cáustica, la dinamita, todo eso nos lleva a posicionarnos en el día a día, en el quehacer, en el seguir adelante, ¿no? El hierro se utilizaba en ferrocarriles y se empleó en la construcción y en el armamento, ¿sí? El acero directamente se, se realizó para aumentar la producción y se utilizó en todo, prácticamente, ¿no? El níquel se utilizó en combinación con el acero para obtener acero inoxidable y con cobre para conseguir el alpaca, y que fueron metales muy importantes en ese momento. El cobre se comenzó a utilizar en la industria eléctrica y los motores eléctricos para poder obtener esos nuevos motores y esas nuevas aleaciones. Y entonces, como ya tenemos todos estos inventos y todos esos nuevos elementos, y ya vimos que existía una monarquía, también en ese momento se estableció el imperialismo que nos lleva a la dominación de pueblos sobre otro con el fin de obtener más poder. Y recordemos que ya en la historia tenemos muchos imperialistas que han hecho y deshecho países, naciones, ¿no? Y de ahí surge el término colonialismo, ¿sí? El colonialismo se refiere a la acción de gobernar una colonia o estado para explotar sus recursos, mientras que el imperialismo plantea relaciones para influir en la economía. Entonces, todos estos elementos en su momento dejaron cosas muy buenas, ¿sí? Creció, se desarrolló, se potencializó las zonas, pero ya llevarlos al excedente, al siguiente nivel, es ahí a donde tenemos ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque se pierde ese, ese poder, esa secuencia del beneficio de algo, de un fin, de un ideal, ¿no? Entonces, en el desarrollo del imperialismo que se llevó a través, realmente en Europa y África, en el siglo XIV, se fue hasta inicios del siglo XIX, ¿se imaginan? El siglo XIV al XIX, estamos hablando, sí, de 400 años, de los cuales expandieron su economía fuera de su continente. A mediados de este siglo tenían ya estrategias, territorios, recursos naturales de África. ¿Qué causas llevaron? Pues la economía, ¿no? Principalmente en piedras preciosas y lo que es en petróleo, ¿no? La política que cambió la estructura política del mundo porque se establecieron nuevos elementos, técnicas, por las técnicas y principalmente en África porque de ahí surgió todos los elementos, ¿no? Ideológicas, porque cambió la forma de ver las personas, ¿no? Ya se empezaba a establecer esas características que se requerían, ¿no? Fue muy importante todos estos elementos y todas estas características que nos llevaban, ¿no? Y podemos establecer que los primeros imperios fueron Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, Italia, España, Portugal y Estados Unidos. Cada uno desde su punto de vista. Gran Bretaña porque de ahí surgió todo lo que fue el movimiento de la primera revolución industrial. Podemos decir que tenía todas las bases tecnológicas que se requerían en ese momento. Francia, estaba establecido a través de África, su poderío imperial, Asia, Oceanía y América, ¿sí? En África ya tenemos ahí a Senegal, por decir algunos, Chad, Túnez, Madagascar, ¿no? En Asia se tenía Tailandia, Vietnam y Malasia, entre otros, ¿no? Oceanía, Nueva este, Caledonia y otras islas del Pacífico. América tenía Haití, los archipiélagos
de Miquelón y las Islas Marquesas, la Guayacana y francesa. Que todavía por ahí hay unas islas que se siguen peleando, Inglaterra y Francia, en lo que es el sur del continente, diciendo quién es el propietario de esas islas, que todavía está dentro de ese imperialismo. ¿Sale? Alemania tenía África, una parte de África que era Togo, Camerún y Tangánica, Oceanía, Nueva Guinea y los archipiélagos de Bismarck y Marianas y Carolinas. Recordemos que todos estos elementos se dan porque se posicionaron esos poderíos de tecnologías en un momento dado. ¿Okay? Rusia estaba con Europa directamente, Asia y América, que tenía Alaska. Recordemos que toda esa franja de Rusia anteriormente también pertenecía a esa franja de Alaska también pertenecía a Rusia. ¿Ok? Italia era de los más bajos porque nada más tenía África, Libia, Trípoli y Cirenaica, que era con lo que él contaba. España tenía lo que era América, ¿sí? Luisiana, Cuba, Puerto Rico, Guayam y Filipinas, ¿no? África tenía a Ifni, Río Munich y Fernando Polo. Portugal tenía África, América por Brasil, Asia por Timor y Oriente. Estados Unidos, que tenía parte de Alaska, Puerto Rico y una gran influencia sobre Cuba. Y Asia a través de Filipinas. Si se dan cuenta, son muchos estados y muchos países que son los que nos están estableciendo estos elementos que requerimos para seguir adelante. Entonces, de ahí, de estos grandes imperios, viene como consecuencia que la población aumentó debido a la migración, ¿no? Perdón, la población aumentó debido a la inmigración, la baja mortalidad y los nuevos conocimientos médicos, lo que ocasionó un desequilibrio entre la población y los recursos. Aquí empiezan los movimientos porque ya los entornos empiezan a cambiar, se empiezan a establecer. Los cargos y las organizaciones administrativas de los territorios dominados siempre estuvieron en manos del imperio de los dominados. Su poder y su bastío era directamente por los países que tenían el imperio. ¿Sí? Pérdida de la identidad de los pobladores dominados que adoptaron los patrones conductuales, el lenguaje, la educación, la religión, la mentalidad de los colonizadores. Aquí se viene un elemento muy importante y lo van a recordar de acuerdo con el módulo 9, ¿no? Cuando nos conquistan los españoles y cómo impusieron toda su ideología, su religión, sus creencias, su política, su economía hacia México, ¿no? Hacia una conquista. Esto es algo parecido que se volvió este imperialismo, que cada lugar que ellos estaban y tenían era establecido por esas normas y por esas leyes que ellos manejaban para su bien en ese momento. Entonces, cada uno de estos elementos podían establecer ese beneficio de poder salir adelante, ¿no? De poder ayudar, de poder avanzar, de poder estar dentro de lo que se requiere. Entonces, de ahí surge un gran fenómeno internacional debido a estos imperialismos, ¿no? De ahí se empieza a establecer a principios del siglo XX la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que fue un conflicto bélico entre 1914 a 1918. Fueron 4 años muy fuertes y muy potentes, ¿no? A donde se establecieron a través de los 5 continentes esta guerra y esta lucha, a través del poder económico como el poder político europeo, y comienza el crecimiento de Estados Unidos. Aquí es a donde toma mucha fuerza Estados Unidos, al imponerse y al estar dentro de esta Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, las partes económicas de esta Primera Guerra Mundial son los imperios buscaban conquistar territorios en Europa, Asia y África, y además Alemania intentaba apoderarse de los mercados que estaban a manos de Inglaterra. En la parte militar, los imperios aumentaron la producción de armas cada vez más destructivas y consolidaron ejércitos más adiestrados y numerosos. Alemania era uno de los países que estaba aumentando su ventaja bélica con respecto a Inglaterra y Francia. Veamos aquí los puntos, porque después, posteriormente, vamos a analizar lo que es la Segunda Guerra Mundial y ver cómo desde aquí, desde la Primera Guerra, Alemania ya se estaba perfilando a ser una gran potencia, ¿sí? A través de lo que fue todo su imperialismo. Ideológicamente, los gobiernos a través de la prensa promovieron ideas nacionalistas y que las poblaron veían como enemigos a las personas de otros países. Entonces, desde ahí establecieron todos estos elementos.
¿sí? Francia contra Alemania se establecieron esos conflictos previos, ¿sí? Ya que Francia pierde el territorio de Alsacia y Lorena ante Alemania. Este último quería evitar la revancha de Francia. Rusia contra Austria-Hungría peleaban el territorio de los Balcanes. ¿Sí? Polonia estaba repartido entre Alemania, Rusia y Austria. La guerra de los Balcanes en 1912, en la que se enfrentaron Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro, movimientos nacionales e independientes de Austria y Hungría. Y acuérdense, estamos hablando de 1914 a 1918, a donde nosotros apenas estábamos realizando lo que era nuestra revolución mexicana, ¿no? Y ver ya que alrededor de todo lo que se estaba moviendo estaba también estos elementos, ¿no? ¿Qué era lo que estábamos estableciendo antecesor a todo lo que se estaba dando en la forma internacional? ¿Sí? Los detonantes principalmente fue el asesinato del archiduque Fernando Francisco de Austria y de su esposa Sofía de Chotek, por un estudiante del 28 de junio de 1914 en Sarajevo. Fue el pretexto para detonar la Gran Guerra. ¿Sí? Y se empezaron a hacer alianzas, hubo dos frentes muy importantes, el Triple Entente y la Triple Alianza. En 1904 Francia e Inglaterra dejaron de lado sus diferencias para formar el Entente Cardial, ¿sí? En contra de Alemania. 4 años más tarde Rusia se les unió y formaron el Entente. Y en la Triple Alianza, perdón, desde 1882, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro formaron la Triple Alianza. Italia se entregó a ella ese año y posteriormente en 1915 opta por la Triple Entente. ¿Sí? Entonces aquí gráficamente nos muestran un esquema de la alianza de la guerra, ¿sí? A donde Serbia, Bulgaria, donde eran los principales países que estaban detonando este problema, se establece a través de Rusia, Francia y Reino Unido, ¿no? Vemos los años desde 1979, que es el más antiguo, hasta 1914. Y en el otro lado, Bulgaria, ¿no? Que es Austria-Hungría, Italia, y los tratados. Unos ayudan, otros hacen tratados y otros hacen alianzas. ¿Sí? Y vemos que la Triple Entente, la Triple Alianza y los Balcanes, que eran los precursores de toda esta gran guerra que estábamos viviendo en ese momento. Las consecuencias fueron pues, pérdidas humanas por cantidades muy fuertes, ¿no? Generaciones también se perdieron en esa guerra, como en muchas otras que se dan, ¿no? Pérdidas económicas, se perdieron muchos muchas empresas, muchas ciudades, ¿sí? Partidos, cambios políticos, obviamente porque los que fueron ganando se fueron imponiendo ante los demás, ¿no? Esos cambios que se iban estableciendo. Y cambios sociales, pues sí, porque ya traíamos atrás lo impuesto por los imperiales entre cultura, educación, política y sociales, sí, lenguaje, religión, etcétera. Entonces aquí se fue tanto un poco más estos elementos. Perdón. Entonces, desde ahí partimos en este tenor que teníamos en ese momento. Como poco a poco fuimos perdiendo y fuimos estableciendo esos elementos que necesitábamos, ¿no? Más que otra cosa. No, no eran impuestos, sino lo que se requería para estar y estar bien en esos momentos históricos que se iban teniendo dentro de lo que es la política. Entonces, por esto mismo, de esta gran guerra se empezaron a hacer los tratados internacionales. Teníamos el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919 por la paz con Alemania, el Tratado de Saint-Germain el 10 de septiembre de 1919, paz con Austria, el Tratado de Neuilly, ¿sí? El 27 de noviembre de 1919, paz con Bulgaria, Tratado de Trianon el 4 de junio de 1920, paz con Hungría, ¿sí? Y el Tratado de Sèvres el 11 de agosto de 1920, paz por Turquía. Ahí vemos viendo cómo ya se hacen esas alianzas buscando. Sí, recordemos que se termina la guerra en 1918, en 1919 ya se empiezan a hacer estos tratados internacionales que eran necesarios para poder consolidar la paz, entre comillas, que se pretendía en ese momento, ¿no? Recordemos que ya venía
y se vislumbraba otros elementos que íbamos a tener en ese. Pero bueno, pues ahorita lo vamos a ir comentando, vamos a ir viendo cada uno de los elementos. ¿Va? Y les recuerdo, chicos, los que están en, conectados en este momento, tienen alguna duda, comentario, pueden irlo escribiendo al margen en el chat que tenemos en YouTube para poder respondérselas en un ratito, ¿va? Ya vamos a ir llegando prácticamente a la mitad de las diapositivas para apurarnos y no ser tedioso todos estos temas. ¿Les parece? Entonces, de aquí surgen regímenes totalitarios. Sí, principalmente lo que buscaban esto era el liberalismo clásico, la reaparición de poderes, el pluralismo político, las instituciones representativas y las garantías individuales esenciales establecidas en la Constitución. ¿Sí? Sus principales características totalitarios. Los partidos políticos se crean, ya hay un bando de uno hacia el otro. La antidemocracia, los que estaban en contra de esa democracia por seguir manteniendo el poder. La monopolizar el poder, ¿sí? El que una sola persona lo tuviera. La parte violenta, el propagandismo que se dio bastante, la parte militarizante, que se empezó a militarizar todos estos elementos porque íbamos saliendo de una guerra, líder de poder en absoluto, ¿sí? Y la ideología única, ¿sí? El que no podía pensar en otra cosa si no fuera única y exclusivamente en lo que yo quiero y en lo que yo tengo. Entonces, si se van dando cuenta, son todos estos elementos que se van estableciendo, y principalmente en Europa, ¿no? Después de la crisis del 29 surge el gobierno autoritarios que sustituyen a los regímenes democráticos de gran parte de los países del sur, del este y del sur. ¿Sí? Stalinismo subió al poder en el 17, ¿no? El fascismo, donde surge Mussolini en Italia, Hitler en Alemania en 1933, este último gobierno se le conoce como el nazismo directamente. Entonces aquí tenemos unas características principales de estos totalitarios, donde lo que importara era su idea y su momento. Y tuvimos tres grandes momentos, ¿no? El estalinismo, el nazismo y el fascismo, Mussolini, Stalin y Hitler, que fueron los creadores y los que impusieron la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces, el estalinismo inició en 1917, duró de 1924 a 1953. ¿Sí? Fue un emblemático, utilizó la bandera directamente con la hoz y en el martillo, con líneas rojas, sobre todo para imponer su poder y su fuerza. Mientras tanto, en Alemania el nazismo se estaba estableciendo, ¿no? Que duró de 1933 a 1945 con la terminación de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Su líder fue Adolfo Hitler, él empleó la disciplina militar directamente, ¿sí? La Primera Guerra Mundial, para organizar el partido del nazi, se hace llamar Führer, que significa guía, el guía de los alemanes. Surgió del partido único, el partido socialista obrero alemán. Su emblema que utilizaba es su bandera. Mientras tanto, en Italia se manejaba el fascismo, que duró durante 1918 a 1939 por el partido nacionalista francista, ¿sí? Directamente su bandera que utilizaba fuera la de Alemania. Entonces, si ven esa combinación de ideales y de poderes, estuvimos en un momento en esta guerra mundial muy fuerte y muy estricto. ¿Por qué? Porque toda la economía se iba estableciendo en ese momento, ¿no? En qué era lo que estaba pasando y lo que se quería realizar a través de todo lo que pasaba alrededor, ¿no? ¿Qué cosas, no? Todo lo que se estaba haciendo a través de su totalidad directa. Entonces, por esa razón también se dieron muchos elementos. Entre ellos, uno de los más importantes fue la base del crecimiento económico. Esa parte de la economía que se va estableciendo,
si se va teniendo, obviamente por la guerra y por la ideología tan imponente, que se habla de una escasez de productos, la comercialización, el consumo de bienes y servicios se ve disminuido. ¿Sí? Aquí tenemos una gráfica que nos representa muy bien lo que se iba estableciendo, ¿no? El punto más bajo de la reducción de la producción y del consumo que se llega, que se llama depresión, el crecimiento, el tiempo de este, ¿no? El cual se lleva hacia un ciclo, en el cual aumenta la actividad económica, hay una recuperación, se encuentra la recesión donde reduce la producción, el consumo, los 2 trimestres consecutivos, ¿no? Y estas fases del ciclo económico se nos ven afectados, ¿vale? Entonces, vamos a establecer aquí unos de los elementos, porque todo el mundo habla de crisis. Dentro de estos elementos, la crisis nos permite establecer eso, ¿no? Vamos aquí a ver, y no nada más hablar de que tenemos crisis por decir que tenemos crisis, ¿va? Hoy en día ya vamos a hablar, después de este módulo, de qué tipo de crisis estamos viviendo y cómo nos está afectando. Es realidad lo que nos dicen los medios de comunicación, ¿sí? Y hacerlo en nuestro criterio hoy en día, ¿no? De saber las cosas y de dar nuestra opinión de forma reflexiva y con conocimientos de causa, que es lo que permite este crecimiento. Uno de los tipos de crisis económicos es la burbuja económica. Se produce el incremento desmedido y descontrolado en el precio de un bien, de un solo bien, ¿sí? Así el costo se separa demasiado al valor real del bien. En los productos se compran y se venden, aprovechando las fluctuaciones en los precios con el fin de obtener ganancias y no para surtir. A esto se le llama especulación. Este fenómeno fue el que pasó en la última crisis con lo que fue la crisis inmobiliaria con Estados Unidos, que los inmuebles, que son las casas, se tuvo un descontrol totalmente, ¿sí? Se incrementó el valor, las personas podían comprar la cantidad de casas que pudieran o que no pudieran pagarlos, pero el banco y las constructoras estuvieron en ese momento, ¿no? Entonces, hubo una recesión, se especuló directamente que estaba bien, no siento un gran fraude en Estados Unidos y para la economía. La crisis de deuda. Una persona experimenta una crisis económica cuando tiene deudas de pagar y que aumentan gracias a los intereses. Además, no tiene forma de obtener financiamiento, ya sea porque no tiene empleo o porque nadie le presta dinero. Medidas contra la crisis de deudas, algunas medidas para apaliar el efecto de la crisis de deudas son negociar nuevas condiciones de los préstamos, reducir los tasas de intereses, negociar quitas, suspensión de la deuda, ¿sí? Emisión de dinero e inyección del capital. Crisis de balanza de pagos y crisis cambiaria. Imagina, imagina que eres comerciante de un país y vendes ciertas cantidades de tu producto a una persona a otro país, quien te paga con su moneda, es decir, su divisa. Cuando recibes el pago, registras la cantidad en una cuenta especial. El dinero te servirá después para realizar compras en el país extranjero. En la situación anterior, la cuenta especial es la reserva internacional y cuando se intercambia con el comercio extranjero es la balanza de pagos. Y es ahí a donde viene. Cuando no tiene el mismo valor tu divisa, tu moneda de un país ante el otro. Entonces, si se dan cuenta, aquí encontramos este tipo. Y a través de estos fenómenos se dieron la crisis de burbuja, la crisis de deuda o la crisis de balanza de pagos o cambiaria. Esos son los 3 elementos principales que hemos tenido. Entonces, hoy en día seguimos estableciendo ese tipo de crisis y yo lo atribuyo a través de la crisis de la burbuja, a donde lo que nos maneja y nos ampara a los mexicanos es el petróleo, el oro negro, en el cual estamos amparados ante el precio internacional. Es el precio internacional el cual prácticamente, ¿cómo lo podemos decir? Prácticamente lo tenemos establecido, ¿no? ¿Por qué? Porque son esos elementos que estamos buscando para poder posicionarlos. Y tan bajo el precio del petróleo hoy en día que no podemos realizarlo. ¿Ok? Entonces seguimos en esta época de la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, que fue la construcción de Europa, ¿sí? Estas que se llevó a través de los países vencedores, que fue Francia e Inglaterra, los derrotados Alemania y Austria,
y el resto de las naciones que participaron perdón, afrontaron las consecuencias de la, devastación provocada por el conflicto y dedicaron sus esfuerzos a la reconstrucción de su infraestructura y de su economía. De aquí surge el imperialismo japonés. ¿Sí? A finales del siglo XIX, Japón se convirtió en una potencia mundial gracias a la apertura de su economía, por lo que transmitió en un modelo económico feudal a uno capitalista. Aquí entra el capitalismo directamente. Y en 1904, Japón y Rusia se disputaron Corea, lo que Japón resultó vencedor. Esta victoria marcó el inicio de la expansión militar que determinó su participación en la Primera Guerra Mundial como aliado de la Triple Entente. ¿Sí? Estados Unidos y sus felices años 20. Aquí manejando los momentos históricos que se manejan en estos países, ¿no? Directamente. Esos momentos en los cuales se establecen para poder tener ese crecimiento que se estaba buscando, ¿no? Esos elementos que necesitábamos tener, ¿sí? Entonces, Estados Unidos, mientras los países europeos se destruían entre sí durante la guerra, la Gran Guerra, que era la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se beneficiaba al proveerles armas y materias primas, además de otorgarles créditos para financiar su participación en el conflicto bélico. Aquí, todos estos, Francia, Alemania y todos los demás países hicieron fuerte a Estados Unidos y hicieron lo que hoy es Estados Unidos. Después de la guerra, Estados Unidos continuó su desarrollo económico con la producción en serie, la cual facilitó el aumento de los productos que se ofrecían en el mercado y que se exportaban a Europa. Este panorama de bonanza produjo aparente prosperidad. Los ciudadanos tenían facilidad para acceder al crédito con el que adquirían los productos que deseaban, así como acciones, es decir, que invertían en la bolsa de valores. Por esta razón, a esta década se le conoce como los felices 20. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí fue a donde se hizo rico Estados Unidos y se creó primer mundo. ¿Sí? La crisis del 29 y la Gran Depresión. Pero en ese momento, como todo era felicidad en esa década de los 20, ¿sí? Se vino una depresión mundial de 1920 al 32. Se originó en Estados Unidos y se transmitió a los países exportadores a la materia por medio de la reducción del comercio mundial, la deflación internacional y el reflujo de capital. Entonces, fueron 3 años muy duros para Estados Unidos porque se llenó de materia prima, creó, fabricó, pero ya no había guerra, ya no había a quién venderle. Entonces en ese momento se vino la Gran Depresión, que fue un momento muy fuerte. ¿Y qué es lo que necesitaba Estados Unidos para crecer? Una guerra. Estaba en la puerta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todos estos elementos son importantes y ya para ir cerrando, para ir tomando nota de cada uno de estos, es qué es lo que necesitamos y qué es lo que desarrollamos para poder seguir adelante. ¿Ok? Entonces, tenemos todos estos elementos que acabamos de ver del siglo XIX, en toda esta gran guerra, en estos imperialismos, en el totalismo que se estaba buscando, en todo esto que nos lleva, desgraciadamente, para el ser humano, uno de los elementos importantes es la guerra, ¿sí? Que saca lo peor como seres humanos, pero también saca lo mejor del ingenio y de lo que se está buscando para salir adelante. Entonces, tenemos muchos elementos, muchas características que estudiar y analizar, ¿sí? Ver por qué motivos las crisis se están dando en nuestro país y fuera de nuestro país, ¿no? Que no nos dejen engañar por todo lo que nos venden en la televisión abierta, ¿sí? Les recomiendo y les pido, por favor, que lean, que investiguen. Hoy en día que tenemos internet, en periódicos, en radios, en televisiones de fuera del país y ver cómo nos están viendo esos países y qué es lo que estamos haciendo dentro del mismo, ¿sí? Para darnos un espectro más real de lo que tenemos, ¿no? No lo que nos quieren vender con bombas de humo todos y cada uno de los componentes de la parte social, cultural y económica y política del país. ¿Ok? Entonces, ya con esto vamos terminando los temas y vamos a entrar en las actividades que vamos teniendo. Hola chicos, Teresita, Yolanda, Violeta, Arturo, José, Gregorio, que se fueron incorporando con nosotros. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario ya para entrar
a lo que vamos a estar viendo ya para ver lo que vamos a estar. Mientras que si me van poniendo, si tienen alguna duda, voy a entrar a lo que son las actividades, ¿va? Para darle aclaración. Ya algunos de sus compañeros me mandaron algunas dudas y algunas preguntas que he estado apoyando entre el día de ayer y el día de hoy. Y con esto lo vamos a ir retomando y vamos a tomar en cuenta para esta sesión en vivo. ¿Ok? Vamos a entrar entonces, entramos con el foro Aprendiendo. Les recuerdo, el foro de Aprendiendo es para ustedes, es su forma de retroalimentar y de aprender diferentes puntos de vista que ve cada uno de ustedes. Siempre comparo los foros como la participación en clase en un salón normal, ¿no? En lo cual varios de sus compañeros empiezan a levantar la mano, su opinión sobre el tema que se está viendo, ¿sí? Y así hacemos una retroalimentación y analizamos los puntos que a lo mejor no estamos viendo en ese momento. ¿Ok? Lo que vamos a participar es la investigación sobre los avances científicos y tecnológicos de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, y comenta a tus compañeros sobre los inventos y descubrimientos que se presentan décadas antes de la Primera Guerra Mundial y durante esta gran guerra. ¿Qué inventos cambiaron la industria de la época? ¿Qué descubrimientos consideran los más relevantes y por qué? ¿Cómo usaron las nuevas tecnologías durante la Gran Guerra? ¿Qué inventos repercutieron en la vida cotidiana de la época? ¿Quiénes fueron los científicos más destacados? ¿Qué países tuvieron un mayor desarrollo científico? ¿Qué inventos se crearon para la guerra? Es profeso. ¿Ok? Entonces, todos estos elementos son importantes porque de ahí se van a basar para realizar sus actividades, ¿sí? Que esta semana son dos. En esta primera es la Primera Guerra Mundial, que van a entregar una infografía en un PDF que integre los aspectos descritos para esta actividad. Crea una infografía en la que se identifique lo siguiente, ¿sí? Características y consecuencias de la Segunda Revolución Industrial, características de 3 países que fueron potencias imperialistas y sus colonias, causas y consecuencias económicas, sociales, políticas y territoriales de la Primera Guerra Mundial, avances tecnológicos desarrollados en este periodo, ¿sí? Por favor, voy a necesitar sus fuentes establecidas con recuerdo al método APA para que tenga sustento toda esa información. Van a colocar un título en su infografía y lo van a subir a la plataforma. Ya sé que han utilizado infografías, pueden utilizar Canvas o Prix, ¿sí? De todas maneras, yo les voy a dar de material de apoyo, cómo hacer una infografía y qué elementos debe de contener para que realicen bien su actividad. Si se dan cuenta, lo que van a realizar aquí va muy ligado a lo que se les está pidiendo en el foro, ¿ok? La actividad integradora 2, periodo entre guerras. Elabora un mapa mental sobre las características del periodo entre guerras, incluye los elementos sociales, políticos y culturales. Escribe un resumen sobre el desarrollo y las consecuencias de la Gran Depresión, de media cuartilla a una cuartilla de extensión. Apóyate en el siguiente video, que tenemos el link, para que se den una idea. Elige un régimen totalitario de los que revisaste, fascismo, nazismo o estalinismo, y desarrolla una historieta sobre él, y es importante que le incluyas características del líder, características del gobierno, ¿sí? Y para hacer más, para saber más, está el link que le pueden dar, un clip, que es una historieta. ¿Qué es una historieta? Ahí es donde tienen que darle para que ustedes se identifiquen y vean cómo se va a desarrollar. De todas maneras, también en este elemento les voy a ayudar a aportándoles cómo se debe de hacer una historieta para identificar los principales elementos. ¿Ok? Entonces, de ahí lo guardamos y lo subimos directamente. ¿Va? Entonces, entramos ya a la parte de preguntas y respuestas, por favor. ¿Sí? Hola, ok, Violeta, Holguín, mencionas que de los temas de la primera actividad hay que hacer un resumen de los que piden, lo que piden para hacer la infografía. Sí, tienes que hacer tu investigación y puedes hacer un resumen o puedes hacer una línea de tiempo y de ahí ya sacar tu infografía. Ir poniendo como la línea de tiempos que les pasé de los inventos que se hizo en, en el siglo XIX. Así puedes ir haciendo, lo sacas en una infografía, ya le pones fechas, características y sobre todo,
se llama? Imágenes para sustentarlo. ¿Ok? Algunos me piden apoyo de que si nada más pueden utilizar Canva para poder realizar la actividad una, la infografía. No necesariamente, les voy a proporcionar 2 o 3 links para que ustedes escojan el mejor elemento para poder realizar su infografía. Traten de que sea en un PDF para que yo pueda tener mejor identificación. ¿Por qué? Porque si utilizan algún elemento, Word, Excel o PowerPoint todavía queda bien, lo pueden convertir en PDF. Muchas veces se mueve y se enciman las características. Por eso en esa actividad 1, en principal, pide que sea por un PDF para que como lo realicen, quede plasmado y ya no tenga ningún movimiento. ¿Ok? Algunos tienen preocupación sobre lo que tienen que hacer en la actividad, sobre lo que es la historieta, ¿sí? No se compliquen la vida, no es nada fuera de, sino necesitamos ver qué es lo que vamos a realizar y cómo se va a llevar a cabo la historieta, ¿sí? Les voy a proporcionar material de apoyo para que vean, identifiquen y lo desarrollen satisfactoriamente. Recuerden que estoy para apoyarlos y asesorarlos. ¿Va? Ya les mandé un mensaje de bienvenida y la forma y dinámica de trabajo que vamos a tener. Por favor, siéntanse en confianza de mandarme un mensaje, un correo, ¿sí? Para poder aclararle las dudas. Por favor, no se queden con esas dudas porque después trae consecuencias. ¿Va? Otra pregunta sobre la actividad 2 que tengo aquí, me habla sobre la Gran Depresión. La Gran Depresión, recordemos que es sobre Estados Unidos, no sobre Francia o Inglaterra. Ahí había una pequeña confusión en algunos de sus compañeros. Es directamente hacia Estados Unidos. Sí, recordemos que fue de 1929 a 1932, a donde hubo una retención de la economía muy fuerte, sí, porque se había acabado la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial, y todos los insumos que se estaban manejando ya no se estaban desarrollando en ese momento. ¿Okay? Creo que esas son las dudas. Si hay alguna más, por favor escríbanme en el chat mientras que termino. Si no, me lo pueden enviar al correo o al mensajero. ¿Ok? Y por último, queda, ay, perdón, por hacer la actividad formativa 1 y 2. La 1, que son los antecedentes y desarrollos de la Primera Guerra Mundial, y la 2, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Por favor, esto contéstenlo ya que hayan hecho las actividades y que hayan leído todos los recursos dentro de la plataforma. Por favor, para que no tengamos ese problema. Recordemos que nada más tenemos 3 intentos y si los perdemos, pues ya perdemos muchas de las características que estamos realizando. Y tenemos al final la actividad socioemocional. Recordemos que tenemos esa parte de las actividades socioemocionales, la cual tiene que estar dirigida a través del tutor. ¿Ok? Laura, bienvenida, llegaste un poco tarde, pero bueno, ya está grabada la sesión, ¿sí? Para que la puedan ver más adelante y la puedan compartir con sus compañeros. Aunque yo ya les dejé el link y está grabada. ¿Ok? Violeta, en módulos pasados hicimos una historita, podemos hacer esa página, solo que ahorita no recuerdo. Sí, es una de las que les voy a poner dentro de lo que es el material de apoyo. ¿Sí? Ya sé que ya les realizaron, pero no todos les salió bien o no todos entendieron bien cómo utilizarla o ya no lo recuerdan, ¿va? Entonces, ¿sí lo pueden utilizar otra vez? Claro que sí. Principalmente en estos elementos tenemos que establecer esos elementos, ¿no? Por favor, hagan, ya llevan 9 módulos de avances, ¿sí? Al llegar a cada uno de los siguientes módulos, la idea es todas las competencias y los aprendizajes que tuvieron directamente con esos aprendizajes, los retomen y los puedan aplicar hoy en día. Si ya hicieron infografías, si ya hicieron cuadros sinópticos, si ya hicieron historietas, si hicieron cualquier otro tipo de cosas, dísenlo y utilicen un momento y me lo pueden mencionar. ¿Saben qué, facilitador Marcos? Nosotros lo hicimos en esta manera porque lo habíamos utilizado. No se queden cerrados y ubicados nada más por las indicaciones que se dan. Hay que abrirlos un poco y desarrollarlos. ¿Ah?
Teresita, por allá, si sé quién es su tutor, sí sé quién es su tutor, sí, por ahí tuvo algún problema para entrar a plataforma, no es justificación, y es el, Eduardo Prado Olmedo, ¿sí? Si ven los avisos, otros de los elementos, por favor, vean constantemente los avisos, ahí les estoy poniendo información importante para todo, ¿sale? No olviden revisar los avisos, por Eduardo Prado Olmedo ya se reportó en los avisos principalmente. Recordemos que siempre al inicio de módulos tenemos algún problemilla. Yo el día de ayer no podía entrar. Bueno, sí entraba, pero no los tenía cargados a ustedes. Entonces, por eso me tardé un poquito en poderlo, no fue mucho, fue como una hora, porque los compañeros de tecnología están muy al, al momento para ayudarnos a cualquier problemilla que tengamos, ¿ok? Les recuerdo, también tenemos los foros de apoyo, que es el foro social, a donde ustedes pueden intervenir, preguntar y socializar entre ustedes, y el foro de dudas técnicas, que es a través de su tutor. Yo lo reviso de vez en cuando los dos para poder aportar algún conocimiento que se les estén directamente, ¿ok? Hola Claudia, llegando ya tarde, pero bueno, muy bien. Ya vamos a cerrar, ¿sí? Ya nos echamos casi una hora en estar con ustedes. Trato, y antes que nada, de ya dar cierre a lo que es esta primera. Sí, desgraciadamente, Teresita, él tuvo su misma sesión, no se coordinó conmigo, es lo que voy a checarlo el día de mañana, ya que más tranquilos, porque no puede hacerme eso, no es por prioridad, pero la prioridad la lleva el facilitador, el tutor es de apoyo, y él debería de hacerlo después de que yo realice mi sesión. Pero bueno, un poquito problemillas de comunicación que tuvimos, pero lo vamos a solucionar para que la siguiente semana puedan ingresar a ambas sesiones. Si ya no hay más, me espero unos segundos ya para dar mi cierre. ¿Va? Claudia, primero que nada, gracias a cada uno de los que estuvieron pendientes. Sí, no me vaya a faltar alguien. Tenemos a Teresita, Yolanda, creo que se nos fue Yolanda porque ya no supe de ella, Arturo tampoco. Sí, Gregorio, muy bien. Violeta, participando, muy bien. Laura, llegó barriendo por estar con nosotros, así también como Claudia, ¿sí? Y los que tuvimos en Hankook. No puedo ver muy bien ahorita quién los tengo porque se me borra la pantalla. Pero bueno, muy bien. Primero que nada, es un placer coincidir con ustedes y poder aportar con ustedes un poquito de conocimiento, ¿sí? Valoro mucho que ustedes hagan este gran esfuerzo por seguir estudiando. Sé que tienen muchos problemas, sé que tienen trabajo, sé que tienen familia, sé que tienen estudios, sé que tienen muchas cosas, pero el estar aquí es de gran valor. Siempre que tengo mis sesiones las termino con una frase, y esa frase la escogí para ustedes en especial. Cumplir todas tus metas es muy sencillo, solo debes comprometerte a lograrlo. En el momento que ustedes quieren o desean hacer las cosas, es porque ustedes lo desean, no porque alguien más se los imponga. Y los felicito, ya casi están a la mitad de lo que es este módulo. Muchas gracias, cuídense mucho. Estoy en contacto con ustedes por mensajero, por vía de correo. No les puse una hora para atenderlos porque normalmente por mi trabajo estoy conectado a mi correo electrónico y tengo la facilidad de tener abierto Prepa en línea C. Cuando veo que les requieren algo, trato de contestar lo más rápido que puedo. Si no, antes de las 24 horas que me maneja las políticas de Prepa en línea de un buen facilitador. Muchas gracias y que pasen una excelente noche. Descansen y estamos